de Cristo. Es difícil, tú ves un pastor en una iglesia casi, una iglesia grande. No creemos lo Cuando grande. tú escuchas la palabra el ministro, cuando tú escuchas el ministro se cree que él es una eminencia. No, pero Ya que ustedes lo no han sabe. visto en iglesias grandes, ya, iglesias que tienen realmente mucha gente y cosas. Ya el pastor tú no lo conoces, tú conoces el que está como el copastor, así. Que es difícil tú Por ahí hablar con no, esos Es pastores. difícil. Si tú Por ahí quieres hay- hablar con el pastor, hay digo, que- Por ahí hay pastor, predicadores que tienen seguridad. tú hay tienes que- que pedirte una cita. Hay que agendar, Tienes eso que iba a pedir- decir, que hay agendar que y agendar todo. una cita para tú hablar Sí, con el para tú poder pastor. hablar con ese pastor. Entonces, y, Sean bienvenidos a nuestro programa Rompiendo Paradigmas. El día de hoy traemos un tema súper interesante. Vamos a estar hablando sobre ciertas autoridades que muchas personas sienten tener de mandar a la persona al infierno. Lamentablemente en este tiempo tenemos muchos predicadores, muchos pastores, muchos maestros que en sus prédicas no se puede quedar el mandar a muchas personas al infierno, y por eso nosotros quisimos en este día hablar sobre este tema. Vamos a empezar con Raulín, que nos dé su opinión al respecto de este tema. Y como así, como que tienen ellos autoridad para mandar al infierno a la gente. El único que tiene autoridad para mandar ante el infierno es Dios y Jesús. Para mi entender, son esas dos personas que tienen esa autoridad, porque son los únicos que pueden mandar y juzgar a la persona para mandarlo al infierno. Lo único. Bueno, en este tiempo eso está de moda. Los evangélicos se han tomado la autoridad de mandar a otra persona al infierno, y solamente Cristo tiene esa autoridad. Dice la palabra que no debemos temer a los que matan el cuerpo, sino que debemos temer a quien tiene el poder de echar Fuera de el alma en el infierno. O sea, que el único que tiene la autoridad de enviar a una persona al infierno es Cristo. Y el único, Nosotros no podemos adjudicarnos esa autoridad. es que no la tenemos. Esa autoridad no la tenemos. Que aunque seamos cristianos y tengamos a Dios en nuestro lado, pero el único que juzga a la persona y el que puede hacer eso es Dios. Es Dios que puede hacer eso. El único. ¿Sabe que hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es cuál es el objetivo del Evangelio de Jesucristo? ¿Realmente nosotros estamos llamados cuando predicamos a mandar a la gente al infierno, o realmente el llamado es a predicar como la misma Biblia enseña, a predicar las nuevas Nueva. del Evangelio de Jesucristo? Ese es el objetivo principal que nosotros tenemos. Como la misma palabra evangelio significa eso, buenas nuevas de salvación. No es posible que cuando nosotros estemos dando un mensaje, realmente sí debemos corregir, debemos decir la palabra tal y como lo dice la Biblia, debemos corregir, no decir nada que sea de nosotros, sino lo que dice la Biblia. Ahora, esa autoridad de nosotros está diciendo a la gente que se va a ir al infierno, que el diablo se lo va a llevar, que compren su caja, como algunos predicadores hoy en día que le dicen a la gente, compra tu caja porque el diablo te va a llevar. Nosotros realmente no tenemos esa autoridad de hacer eso. No, el único. oiga, hay un montón de gente también. Ahí no quiero mentar nombres porque no quiero hacer una controversia, pero hay unos individuos que ahora mismo están en plataformas como Instagram y están en Facebook también, que te hablan de que tú te vas para el infierno y de que tú estás descarriado 7 veces y ya ustedes saben la frase. Y que tú eres un hijo del diablo. No, así no. Porque, como le digo, nosotros no tenemos esa autoridad porque, en verdad, Jesús, el único que tiene la autoridad se llama Jesucristo, que puede echar fuera demonios, que puede echar de todo, porque yo veo muchos espectáculos, a mucha gente que sacando demonios, juzgando a otras personas, no, que te vayas para el infierno porque tú te apartaste del camino del Señor. No, lo recomendable es orar por esa persona para que Dios tenga misericordia por ellos. Ese es recomendable que tenemos que tener para que Dios tenga misericordia, no de juzgar a la persona, porque el que juzga es el Señor, porque vamos a estar todos cara a cara ante la presencia de Dios cuando Él venga a la venida del Señor Jesucristo. En cuanto a sacar demonios, sí se nos dio esa autoridad. Cristo le dio la autoridad a los discípulos de que fueran y predicaran la palabra y que echaran fuera demonios, En su nombre. y sanaran enfermedades, pero solamente eso. En su nombre. No podemos venir a decir que una persona se va para el infierno, a condenar una persona, porque nosotros no tenemos La autoridad. esa autoridad.
Cuando nosotros venimos y le decimos a un hermano hijo del diablo, o te va a ir para el infierno, ya tú estás maldiciendo a esa persona. Porque eso es lo que significa la maldición. Tú Exactamente. condenar a una persona a destrucción. Y dice Santiago que nosotros no podemos venir aquí a bendecir al Señor, a adorar al Señor, entonces con la lengua maldecir al hermano. No puede ser así. Y Santiago dice que nosotros con la boca adoramos a Dios y lo bendecimos, y con esa misma boca maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios, dando a entender Santiago que nosotros estamos maldiciendo a Dios con esto. Maldiciendo su creación, diciéndole a una gente que es un hijo del diablo. Estamos maldiciendo al mismo Dios con esto. Esto es lo que enseña el libro de Santiago. Lo que pasa, señores, a nosotros se nos olvida muchas veces que así como Dios tuvo misericordia con nosotros, así mismo nosotros también debemos de tenerla misericordia con los demás. Con los demás. Dice la Biblia que nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En una ocasión, en el libro de los Hechos, la Biblia relata un episodio donde dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, iban a orar, y dice que allí había una persona, un paralítico, que estaba esperando recibir de ellos dinero. Y dice la Biblia que Pedro, fijando los ojos en él, le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, párate. Y ese hombre, dice la Biblia, que en aquel momento fue sano. La historia hubiese sido diferente si en vez de Pedro tomar esta actitud, le hubiese dicho: mire, usted es un hijo del diablo, prepare su caja porque usted se va para el infierno. ¿Qué beneficio hubiese tenido aquel hombre en ese momento? Ninguno. Se iba a quedar mucho más frustrado de lo que ya estaba con su enfermedad. Pero al él ver este milagro que hizo Dios a través de Pedro, usted puede estar seguro que desde ahí ese hombre fue un seguidor de Jesús. Y eso es así. Olvidamos la misericordia de Dios y queremos ser como más celosos que el mismo Dios. Y muchas personas, muchos evangélicos tienen la actitud de Jonás. ¿Cuál era la actitud de Jonás? Que el Señor le mandó a predicar a Nínive. Pero ¿qué hizo Jonás? Se desvió del camino del Señor, porque él sabía que el Señor iba a perdonar a aquella ciudad. Muchas veces nosotros tomamos esa actitud y cuando damos una palabra o vamos a predicar la palabra es con el fin de que haya un juicio, de que el Señor cumpla entonces lo que estamos diciendo, y no debe ser así. Esa actitud nosotros tenemos que cambiarla. Yo me pongo en lugar de las personas que dicen esa clase de cosas. Porque quizá ellos no lo dicen porque tienen autoridad, porque ellos saben que el único que tiene autoridad es Jesucristo para enviarte al infierno. Sino que ellos lo dicen en una manera de que si tú no estás haciendo eso, tú te irás al infierno. Quizá ellos quieran decir eso, pero tampoco no es una manera correcta de decirle a un creyente, claro que no. de que un ejemplo, si tú no diezmas, tú te vas para el infierno. Si tú no te bautizas, tú te vas para el infierno. Son cosas que yo he escuchado en las iglesias y son erróneas realmente. Pero quizá ellos no lo dicen porque ellos tienen autoridad, porque ellos saben que ellos no tienen autoridad. Lo que pasa es que ellos se creen la película. Ellos creen que lo que ellos hacen, como dijo Nata, ellos quieren ser más celosos que Dios en la cosa de Dios. Ellos quieren ser, si ellos fueran Dios, todo el mundo estuviera en el infierno. Lo que pasa es que hay muchos cristianos con emoción, no con unción, lamentablemente. Ese es el problema. Cuando se le mete la emoción, te dicen a ti, si tú no te... Un ejemplo, no te bautizas, te vas para el infierno, como yo he escuchado. Lo he escuchado literal. No, eso se escucha a cada rato y lo vamos a seguir escuchando. Claro que sí. Pablo le dijo en una ocasión a la iglesia de Gálatas: yo estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan apartado del que lo llamó para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo dijo algo muy importante: si nosotros o aún un ángel del cielo predica un evangelio diferente al que enseña la palabra de Dios, sea anatema, sea maldito. Lamentablemente, en el día de hoy, las personas están enseñando un evangelio que no se corresponde en nada con lo que enseña la Biblia. La Biblia nos manda a nosotros a ser misericordiosos, claro, sí, a tener amor, a visitar a los necesitados,
a nosotros tener ese amor que dice la Biblia que nosotros debemos tener Pero hacia que los demás. Hoy en día se ve más odio o tiranía, amor. porque ahora mismo en YouTube, No. yo estaba viendo YouTube ahorita y eso es una tiranía, que Hay fulano una de guerra tal al día de contra hoy, fulano lamentablemente. versus fulano y eso no es así, el evangelio no es así. Hay una guerra, lamentablemente, en estos Sí, tiempos. hay una guerra fuerte en las redes ahora. No, Pero yo está- sé que eso es por view, eso es por view. Yo sé que eso es por cosas de view No, y pero dinero. es que tenemos que poner, si estamos en la red social, como ahora mismo lo que está usando la red social, a orientar a la gente, no hacer una contienda, un pleito, porque la gente van a estar, cóchale, fulano dijo esto. No, hay que poner claro a la gente, porque hoy en día se está poniendo mucha gente, pues no, por falta de conocimiento, mucha Mire, gente. Lamentablemente, la gente no quiere ir a la iglesia porque la iglesia, en vez de predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, está predicando un evangelio que se convierte en una carga para la persona. Jesús dijo: llevad Lamentablemente, mi ¿verdad? yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera Ligera es mi carga. No, ahora están poniendo No, el yugo más fuerte. No, el yugo, exactamente, el yugo que se está poniendo en este tiempo a la gente es mucho más fuerte. Te critican que si la ropa, que cómo te recortes, Exactamente. que el caminado. Ese tema hay que tocarlo también, con de la quién- ropa. Que con quién tú caminas, que con quién tú hablas, que con quién tú te juntas. Señores, nosotros no podemos desviar lo que es el Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia. Dice: ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios que no lo ve y decir tu prójimo? entonces que tú no amas a tu prójimo que sí lo ve? Entonces tú lo que eres un mentiroso, porque como tú a tu prójimo que tú, tú lo ves. que tú lo ves, tú no lo quieres, entonces Trata tú dices con él y que todo. tú amas a Dios, tú lo que eres un mentiroso. Por ahí hay evangélicos que no le hablan a los vecinos. Lamentablemente. Y lamentablemente que yo he visto. Hay muchos, son Muchísimo. mayormente son cristianos de que RT, que no hablan Que no le hablan. con lo que son, que se creen porque lo más yo le que se dicen creen- moderno. No, que se creen lo más santo. No, ejemplo, Lo yo más- tengo lo esta más gorra santo. para atrás, ya para muchos de Ya, que están no, viendo tú no esto en eres YouTube, cristiano. dicen No que eres- yo no soy no, cristiano, tú porque no yo eres tengo esta cristiano. gorra aquí para atrás. Yo No. soy un yo para ellos ya. Es que Entonces, eso es lo que Es pasa. pero es para que tú señores, veas, tenemos que sacar no, esa no solo por mentalidad la de la gorra, mente. por ejemplo, mira, nosotros tenemos polochelo 4, t-shirt. Sí, no, Nosotros tenemos somos- que estar en camisa. Nosotros somos 4 hijos del diablo. Pero yo escuché a un cristiano una vez, porque yo todo lo que yo digo es porque ha pasado literal. No, que no lo ha vivido, que lo ha visto. Si tú te pones una camisa de que corta, con la manga corta, Sí. y que también que tú estás pecando, oye, y, señores, el botón hasta, cónchale, y el botón hasta el cuello. estamos hasta aquí ya. Yo como de quiera eso, ya. soy un hijo del diablo porque tengo el botón, pero como no tengo una camisa Exactamente. manga No, larga, no, Es no. que tengo la- problemas como es quiera. para ellos la santidad se ve en la ropa. Oye, pero muchas Esa cosas. gente- Esa muchas es cosas la que santidad yo se ve en la ropa para Esa ellos. gente ni siquiera saben el significado de la santidad. Eso es lo que pasa, Rudy. Yo sé el botón hasta el cuello, falda hasta el piso. Yo digo que el que quiera hacerlo por su voluntad propia, que lo haga. Ahora, Claro. no por imposición de que una gente esté contradiciendo el Evangelio de Jesucristo y predicando una cosa que no. Ahí sí, por eso que nosotros estamos aquí haciendo estos programas. No, Porque claro que sí, realmente claro, hay que hay que ponerlo claro a la romper gente, hay con que todo romper ese eso, paradigma. esos Y paradigmas. mucha gente que nos están viendo quizás digan que somos unos ridículos. Pues yo sé que van a decir mucha gente, estos son unos ridículos, porque a gente, primeramente, no le conviene el video que anda por ahí del diezmo. No, Hay mucha gente que no no. le conviene y va a decir que nosotros somos unos ridículos. También No, lo invitamos a que vean ese video que lo subimos hace 2 días hablando sobre el diezmo. Si en ese video nosotros explicamos si realmente hoy en día se debe o no dar diezmo, si es obligatorio o si se debe hacer de manera voluntaria. Siguiendo con Con el el tema. mismo concepto de esos evangélicos que le gustan mandar a la persona al diablo. Imagínate tú una persona que venga a la iglesia con una situación, un problema o una enfermedad Hasta con maña. y tú venga y le diga di que es hijo del diablo. ¿Cómo se va a sentir esa persona? No, que Esa eso, persona- eso no, pasa siempre. No, esa persona va a decir, yo fui a la iglesia con un problema Y me voy a salir peor. y viene este pastor, viene este predicador y me dice hijo del diablo. Y me manda al infierno Eso y siempre me pasa. condena. Pablo dijo en una ocasión que nosotros no podemos juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga la venida De de Jesús. Cristo. Eso quiere decir que nosotros no tenemos esa responsabilidad, esa autoridad de estar diciendo a la gente que si tú te vayas al infierno, que ya tú estás condenado. Que, oye, hay una cosa que a mí me molesta cada vez que yo escucho a estos predicadores, que compre tu caja.
Oye, O si no, que te señores, ponga la brecha, que te ponga la brecha del capitán. Dique. compra tu caja que te quedan pocos días. Yo fuera esa persona a lo que ellos mencionan, que yo le dice que compren su caja y yo lo someto a la justicia. Yo voy y le digo, esa persona a mí me está amenazando de muerte porque eso es una amenaza. ¿Cómo que compre tu caja? Por una vez, yo estaba en una campaña, yo no era cristiano todavía en ese tiempo, y a un muchacho que yo conozco, amigo mío, le dijeron, mira, te queda poco día de vida, y cuánto tiempo ya pasó la campaña, y el muchacho anda por ahí normal. Eso es lo que te digo, que hay Normal, anda cristianos él. que son de emoción. Cristianos que Son de momento. Que en la iglesia ellos se crían con eso. Sí. Se crían ahí como con esa mentalidad y se vuelven cristianos de Es que- emoción y no de unción. es que- A veces pero- la gente está en pecado y están diciéndole a una persona, ministrándole y en pecado. Pero mira, ¿Cómo tú en pecado me vas a ministrar a mí? con eso que tú dices de la emoción se ha ido tan lejos en este Hay que tiempo. tener mucho cuidado. Que, señores, ustedes no ven niños de 5 o 4 años predicando de que estamos definidos, que hijo del diablo. Ese niño que está diciendo eso ni siquiera sabe el significado hay un niño de por la ahí palabra que está Que diciendo. tiene, con la camisa tal cocote. Señores, dejen ese niño que juegue, que viva su vida. Los niños tienen que vivir su niñez. Nosotros los O sea, seres humanos tenemos que vivir cada una de las etapas que nosotros debemos vivir en esta vida. La niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez. ¿Cómo tú vas a someter a un niño a que esté metido en la iglesia y se crea ese niño el más santo de la iglesia? Ese niño no sabe ni siquiera Y no eso, lo pero que está los haciendo. niños Él pueden no ir a la tiene iglesia, conciencia pero de es un eso. daño. Él no En- tiene conciencia de Están eso. haciendo un daño. En Es la un forma daño en lo que lo están están haciendo. criando. Entonces, después, 20 años después, ustedes ven ese niño Un delincuente. en una esquina con una pistola y cuando tú le preguntas, ¿y qué te pasa? Si él te empieza a contar, él te va a decir, mis padres Me obliga- no me dejaron disfrutar mi niñez. Y lo obligaban No a la pude iglesia. vivir cada una de las etapas de mi vida. Y eso llevó a que hoy en día yo sintiera odio por el evangelio, odio hacia Dios, odio hacia los hermanos de la iglesia, porque no lo dejaron Jugar. ser niños, no lo dejaron ser adolescentes, lo sometieron a una tortura. Los niños, dijo Jesús, dejen a los niños venir a mí, porque de lo tal es el reino de los cielos. Los niños tienen que comportarse como lo que son, niños. Oye, ese niño, también yo lo he escuchado, ha enviado gente al infierno también. A Di que cada- tú te vas para el no, es que infierno. a cada rato, si tú haces imagina, eso, a cada y rato hace lo la hace. misma seña que hacen Lo que hace el papá. lo de ellos. Lo que hace su Y papá. que, fu, Es que imagínate, eso es lo que le están enseñando. Eso es lo que está ahorita le viendo. aparece di que está Porque hablando lo- en lengua, porque ahora hablan lengua, como que Porque- están tirando como poderes de Naruto y cosas así. Oye, No. los niños captan lo que hacen los padres. Si el niño tuyo o el hijo tuyo te ve haciendo lo que está haciendo ahora mismo, va a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. No, eso se le han enseñado. Hay niños que pueden verte hacer Sí, una se le han cosa enseñado. determinada, Eso se pero lo han él no lo va a inculcado. hacer. Por ejemplo, Eso se lo han enseñado a yo él. vi un padre de eso de los RT que él dijo, mi hijo se sabe 115 versículos de la Biblia. Ahora, él tiene conciencia de esos 115 versículos. Él tiene conocimiento, ese niño tiene lectura comprensiva, él sabe lo que significan Que cada él uno ni de esos sabe versículos. que el infierno, que el lugar de tormento, nada de eso. No y sabe, te envían al no infierno. sabe lo que es la santidad, salvación, Jesús, no sabe nada, es un niño. Eso es algo automáticamente que se aprende. Pero no es que tiene el conocimiento de qué significa o qué significado tiene. Miren, nosotros, voy a hablar de una historia que habló Jesús y es el buen samaritano. Muchas veces nosotros queremos vendernos como lo más santo, como los mejores, como que realmente somos los más hijos de Dios que todo el mundo. Pero cuando llegan a veces esos momentos donde nos toca a nosotros ser el buen samaritano, nos pasa a nosotros como le pasó No pasa por alto. a aquel hombre que dice la Biblia que hubo un hombre que iba de camino a Jericó y fue asaltado por unos ladrones. El hombre era judío y dice la Biblia que pasó un sacerdote por aquel lugar y siguió derecho, lo dejó tirado en el suelo. Pasó un levita, lo dejó tirado en el suelo. Pero pasó un hombre de Samaria y dice la Biblia que movido a misericordia fue donde aquel hombre y lo sanó. ¿Por qué en esta enseñanza Jesús declara de que pasó un sacerdote y un levita? Se supone que esos dos que pasaron por ahí, un sacerdote de Dios que servía al altar, un levita que también era de la descendencia de los sacerdotes,
y no tuvo misericordia con aquel hombre que estaba en el suelo. Muchas veces en este tiempo a nosotros nos pasa eso mismo. Queremos ser lo más santo, queremos ser lo más cristiano, mandar a todo el mundo al infierno, pero cuando nosotros nos toca esa oportunidad de tenderle la mano a alguien, entonces ahí no lo hacemos. Entonces, ¿para qué entonces esa supuesta santidad que nosotros expresamos? No, que ya no se está viviendo uno de los mandamientos principales, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya eso no se está viviendo, ya lamentablemente se ha evadido eso. Es que los evangélicos, nosotros los evangélicos, creemos que nuestro prójimo solamente es lo que están en la iglesia, los evangélicos. Y ni eso mismo se ayudan bien. El que no es cristiano no es mi prójimo. No. Eso es lo que se enseña. Sí, es verdad. Otra anécdota de Jesús, que Jesús dijo, yo estaba preso, no me fuiste a ver. Tenía hambre, no me fuiste a comer. Estaba enfermo y no fuiste a ver tampoco. ¿Tú entiendes? Esa es otra anécdota. Hoy en día se está perdido, como estamos hablando, el amor al prójimo. Se está viendo eso en la iglesia, en todos los lados. No tampoco en la iglesia, también en el mundo entero se está viendo eso. De acuerdo a la parábola que acaba de decir Rudy, yo estoy seguro que si el sacerdote hubiese encontrado en el camino uno de su uno de su pueblo, porque era samaritano el que estaba en el suelo, no era ni siquiera del pueblo. No, el que lo recogió fue el que era samaritano. El que estaba en el suelo era del pueblo. Por eso es que Jesús destaca que quien fue a recogerlo y tuvo misericordia de él fue alguien que no era ni siquiera del pueblo de Israel, que era de Samaria. Es una enseñanza que está dando Jesús ahí. Una parábola. Es una enseñanza, porque esa enseñanza nadie la coge. Coge lo otro, muchos no la cogen. Hay mucha gente que coge la Biblia a su conveniencia, los versículos. Que leen un versículo ahí, pero no leen. Mira, aquí en el programa no nos vamos a cansar de decirle a la persona que está viendo el programa que escudriñe la palabra de Dios, que se meta más profundo y que Dios le dé entendimiento, porque hay que romper estos paradigmas que está viendo hoy en día, porque en verdad yo me siento mal por eso que está pasando. Bueno, en la iglesia donde a mí me manden al infierno me voy. Me voy. Una cosa, yo últimamente digo que se está hablando, por ejemplo, mucho del Jesús histórico y se quiere quitar la figura del Jesús Hijo de Dios. Y yo digo, está bien, vamos a quitar a Jesús, el que descendió del cielo, vamos a quedarnos con el Jesús histórico. Aún así, ese hombre hizo una revolución en su tiempo. ¿Cómo es posible que ese hombre le lavara los pies a las personas? Se juntaba con los ladrones. A las mujeres adúlteras le perdonaba sus pecados. Sanaba. Dice la Biblia que en una ocasión Jesús fue movido a misericordia y tuvo compasión de los que estaban allí y sanó a los enfermos. Lo que hacía que Jesús pudiera hacer todo esto era la compasión que él tenía por la persona. Nosotros, si realmente decimos que somos hijos de Dios, debemos tener esa misma misericordia. Claro. Dice la Biblia que juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no tenga misericordia. Y Jesús se lo dijo, eso que yo estoy haciendo con ustedes, también hágalo. Que todo lo que Jesús hizo ahí es una enseñanza para hoy en día, para esas personas que estaban ahí. Ahí mismo Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y ellos le respondieron, el que se sienta a la mesa. ¿Y eso es lo que Jesús le respondió? Y yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo soy mayor que todos ustedes y miren cómo estoy aquí sirviéndole a ustedes. Es que entonces, ese ejemplo es el que nosotros debemos tomar, el ejemplo de Jesucristo. Es el problema, que nosotros no creemos que somos servidores de Jesucristo. De Cristo. Es difícil tú ver un pastor en una iglesia casi. No creemos lo grande. Cuando escucha la palabra el ministro, cuando tú escuchas el ministro se cree que él es una eminencia. No, pero que ustedes no han visto en iglesias grandes, iglesias que tienen realmente mucha gente y cosas.
Ya el pastor tú no lo conoces. Tú Por ahí. conoces el que está como el copastor, así. Que es difícil Por ahí, hablar con No, esos tú, pastores. es difícil. Si Por tú ahí, quieres por ahí. hablar con el pastor, Hay digo, que- Por pastor, ahí mira, predicadores que tienen hay- seguridad. tú hay tienes que- que pedirte una cita. Hay que agendar, Tienes eso iba a pedir- decir, tienes que hay agendar que y de agendar todo. una cita para tú Sí, hablar con para el tú poder pastor. hablar con ese pastor. Oh. Entonces, ¿y eso? Más Yo sin, no entiendo. más sin embargo, Falta de humildad. más sin embargo, el unigénito Hijo de Dios vino al mundo Y no y cogía vino a cita. morir por los pecadores. Se juntaba con ladrones, Con de todo. con prostitutas, No, es que hoy en día amigos ya de se creen publicanos. grandes. Con gente, los impuestos, se juntaba con la gente que cobraban impuestos también. Pero también, Rudy, vamos a ponerle también, cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, ¿qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdona lo que ellos no saben lo que hace. Tuvo misericordia y tuvo amor por la humanidad, Jesús. Pero hoy en día la gente no tiene esa misericordia. Mejor te juzgan No, si tú eso, haces eso se ha algo. perdido ya. Eso se ha Lamentablemente perdido. se ha perdido. Porque Ya no- quieren mandar a la gente Ya el amor al prójimo se infierno. perdió. Eso, el amor se ha perdido, el amor. Son Mucho dos o no. tres que quizás llevan ese mandamiento, pero Miren, ya eso se ha perdido. Si, por ejemplo, si los discípulos, los primeros discípulos que le tocó predicar el Evangelio de Jesucristo, hubiesen tenido la misma actitud que tienen muchos predicadores hoy en día, el Evangelio hace tiempo hubiese desaparecido. Gracias a Dios que el cimiento del Evangelio de Jesucristo sigue firme. No, Es es por- que realmente y es yo no por- creo que y- desaparezca. Y es porque- porque esos hombres, esos primeros cristianos, realmente supieron lo que era la misericordia. Esa gente tenían tanto en común y habían tomado tanto las enseñanzas de Jesucristo que incluso hasta vendían lo que tenían para compartir con los hermanos, tenían misericordia, no andaban quién hace eso en este tiempo, no andaban Di que- maldiciendo a la gente. Y que déjame vender el motor mío para darte 5,000 pesos para ti. Imagínate tú, por ejemplo, las cartas de Pablo escritas por un predicador RT de este tiempo. Mira, hijo del La diablo. palabra diablo hubiese estado más de 1500 veces en la Sí, Biblia. porque se han puesto adoradores del diablo. Porque Sí, ahora es mencionan más al el diablo que al a mismo Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿qué nosotros vamos? No es adorar a Dios. ¿Por qué Claro. hay que estar en un culto mencionando 99 veces al diablo y uno a Dios? No Y es adorar enviándote que al vamos a la infierno. iglesia. Mira una Enviándote cosa. al infierno. Mira una cosa. Si yo, cuando vine a esta iglesia, hubiese venido y me hubiesen llamado hijo del diablo, yo no me hubiese... Claro. Te hubiera Yo ido. no me hubiese entregado al Señor. Que la palabra, en alguna ocasión, el Señor le dijo a los fariseos que ustedes son hijos del diablo. Esos son ocasiones y uno tiene que verlo en qué tono y qué concepto. y en qué, es. y en qué circunstancia. Pero Pero a un cristiano tú no puedes decirle así. Exacto. Tú puedes decirle a una persona, como dice en el libro de Juan, todo lo que hacen lo malo son hijos de la tiniebla y lo que hacen la cosa buena son hijos de la luz. Pero tú no puedes agarrar a una persona y decirle hijo del diablo o llamarlo por su nombre, hijo del diablo, bruja. Eso está mal, eso es un irrespeto a una persona. mire, Jesús le decía a los fariseos, ustedes por fuera se ven muy bien, ustedes se visten bien, ustedes tienen la mejor ropa, ustedes andan perfectos, ahora por dentro ustedes están llenos de podredumbre, ustedes están llenos de huesos de muerto, ustedes son lobos rapaces que se quieren vender a la gente como que son los mejores, pero Jesús es que escudriña los corazones de la gente y sabe realmente la intención del corazón de nosotros. Claro, eso es así. Lamentablemente tenemos que dejar esa mentalidad en la iglesia, señores. Y son más los líderes que las personas que están, como un ejemplo, los nuevos creyentes y eso, son los líderes que saltan con esa cosa de decirte a ti que tú te vas para el infierno si tú no haces X cosa, porque realmente no son los que están congregándose así ahí. Siempre son los líderes o los pastores mayormente que están ahí, que te envían para el infierno sin ellos saber, porque ellos ni siquiera conocen el infierno tampoco. Bueno, el único que tiene potestad para mandar al infierno es Jesucristo. Nosotros no tenemos esa potestad. No tenemos nada. Debemos cambiar esa forma de pensar, debemos de ser más misericordiosos, más amorosos con el prójimo. Porque lamentablemente en este tiempo lo que se ve es tú agarrar y predicar
la palabra como con ese odio, como con ese rencor, eso no son la forma de tú llamar a una persona que se arrepienta al evangelio. Es que cuando la gente ve eso así, no se convierte. Te apuesto que si hablan de amor y de la misericordia de Dios, se convierten a que sea 5 o 10 personas. No, y si usted fija, hay gente que se convierten, pero a veces se convierten por el miedo que le meten. Exactamente, por el te va miedo, para el ¿verdad? infierno, que el infierno. Y hay se gente, asustan, y hay gente entonces que están en la ellos iglesia, no realmente porque quieren hacer las cosas bien, sino por el temor que le tienen Mira, al infierno. yo tengo- Y nosotros debemos, o le tememos al infierno, o realmente estamos aquí porque queremos hacer las cosas buenas. Debemos estar claro en eso. Cuando yo me convertí, por la gracia de Dios, tengo 11 años en el Evangelio. Yo vine aquí fue por amor. Y a mí, yo me paré. A mí, en verdad, en el trabajo donde yo trabajaba, algo me dijo a mí que me convirtiera. Algo me dijo a mí y... Y hice así. Domingo, coge para la iglesia. Y sentí de parte de Dios, y Dios también me habló en mí mismo, sentado. Y el Espíritu Santo, perdón, que me lo siga hablando de mi vida. Me convertí 1 de mayo de 2011 y el Espíritu Santo me bautizó el día 7 de mayo. Porque Dios te habla, no así. Ven, que si no te conviertes te vas para el infierno. Si no te arrepientes te vas para el infierno. Ven, así el Señor. Que esto no, así no. Hay que hablarle con amor a la gente. Como Jesucristo vino y habló cuando se reunió con la gente y le habló de la palabra. Hay que hablarle con amor y misericordia. Bueno, yo para concluir mi parte, digo que nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Nosotros no tenemos por qué estar mandando a la gente al infierno. Habrá un juicio, la Biblia habla de que habrá un juicio, pero quien va a juzgar en ese juicio es Dios. Nosotros no estamos aquí para ser juez y parte. Nosotros predicamos la palabra para que la gente busque de Dios, la gente se arrepienta de sus pecados, y realmente esa es la responsabilidad que nos toca. Yo concluyo con esto. Esto es así. El propósito de nosotros es de que esos evangélicos que están con esa actitud entiendan que esa no es la manera de nosotros llevar la palabra. Esa no es la actitud. Así es. Tenemos que sacar eso de nuestras mentes, de estar enviando a los miembros que son nuevos creyentes. Muchas veces nuevos creyentes que se le dicen estas cosas se asustan, porque yo tuve también en eso también, que cuando era nuevo creyente en el templo, se me dijo que yo iba para el infierno porque yo no me había bautizado. Entonces yo me asusté. Yo como nuevo creyente yo no sabía nada y me asusté y creí eso. Pero gracias a Dios, Dios me sacó de ahí, de esa creencia, y no es así. Porque una persona te diga a ti que tú vas para el infierno, eso no es así, señores. Tienen que sacar eso de la mente, no crean en eso. Y ese es mi punto de vista, señores. Los pastores dejen de estar enseñando eso, de que alguien va para el infierno porque no hagan esto o lo otro. Usted no sabe de eso, usted no tiene autoridad para eso, lamentablemente. Claro que sí, porque es que tenemos, como estamos hablando, si viene un nuevo creyente y le hicimos, ya tiene 2 días, 3 días en el evangelio, y viene un predicador y le dice, no, que tú vas para el infierno, y que no saben discernir, tampoco no saben discernir en el espíritu, porque no saben discernir que esa persona tiene 3 días en el evangelio. Yo conozco gente que le dicen al otro, no, tú llegaste y tienes que darte la arete, tienes que darte esto. No, es que el Espíritu Santo te lo va quitando chin a chin. Exactamente. Hay gente que te quiere cambiar de una vez. Quiere cambiar a la otra persona que vino del mundo y lo quieren quitar. No, tiene que tener paciencia, tener comprensión a la persona que se conviertan por la primera vez. Si tienen 3 días o 5 días o hasta un mes que tenga, porque Dios va a tratar con él algún día, con esa persona. Tú no puedes venir, no, que tú tienes que quitarte esto, que aquello. No, yo he visto gente que le han hecho eso a personas y se han ido de la iglesia y no he vuelto más nunca. No, yo no voy a esa iglesia porque ahí, de que tú te conviertes, te juzgan de una vez. No, tienes que dejar que Dios trate con él, ropa con él y no mandar a la gente al infierno. Despide, Raulín. Le damos las gracias y a las personas que van a este video, tenemos unos micrófonos para que si ven que el audio está mejor que los otros, fue que hicimos el esfuerzo de lo que estamos aquí,
para comprar esto que tenemos por la gracia de Dios. Dios nos dio esa sabiduría y nos dio esto para seguir continuando rompiendo paradigmas. Y gracias por escuchar nuestro programa y que Dios le bendiga. Eso.